Para nosotros en la industria, Jack Nicholson no tiene pelos en la lengua. Esa sonrisa, esos ojos, que esconden pura locura. Él armó su carrera y su vida exigiendo una honestidad cruda, casi brutal frente a la cámara. Y ahora, a sus 88 años, Jack está soltando la sopa. Señaló a 6 actores que, según nos cuenta, le volvieron la vida un infierno en el set. Leyendas, enemigos, pero todos inolvidables. Para los que hacemos cine, Nicholson es una maldita institución. Un ícono pesado de la época dorada y de la ola rebelde. Desde Atrapado sin salida hasta El Resplandor, pasando por Chinatown y Batman. El tipo no solo actuaba en películas, reescribió la historia del cine. Sus personajes los llevamos tatuados a fuego en la cabeza. Pero créeme, hasta los dioses del set tienen un límite y se hartan. Y hoy, en la que parece ser su confesión más cruda, Jack nos confirma que hubo 6 actores a los que no soportaba tener enfrente. Afirma que algunos colegas eran tóxicos, egocéntricos y hasta un peligro para el proceso en el rodaje. ¿Quiénes son? ¿Qué carajos pasó detrás de cámaras en esas joyas del cine? ¿Y qué nos dice hoy, años después, la visión de este viejo lobo sobre el costo de ser un genio y actuar con la verdad? Tú y yo vamos a escarbar en estas anécdotas ocultas, escuchando sin censura a la voz más pesada y brutalmente honesta de todo Hollywood. Pero antes de soltarte los nombres de esa lista negra de Jack, analicemos al propio hombre. Para entender por qué estos 6 tipos lo sacaron de sus casillas, necesitas conocer las reglas de su juego. Él es intenso y protege a muerte nuestro oficio. Nacido en Neptune City, Nueva Jersey, Nicholson tuvo que sudar para reinventarse. Aterrizó en la meca del cine en los años 50, un completo rebelde que se juntó con los raros. Tomó clases con el legendario maestro de actuación Sanford Meisner. Él nos enseñaba un dogma duro. Actuar es vivir de forma auténtica bajo circunstancias imaginarias. Para Jack, eso no era una simple técnica. Se volvió su religión sagrada. Lo único que valía era lo feo y real. Su despegue en Easy Rider, 1969, nos dejó clara esa postura. No era un actorcito más. Era el símbolo de una contracultura. La voz de una generación harta de tantas mentiras. Ese asco por lo falso o montado fue la base de su carrera en los sets. Monstruos como Milos Forman y Stanley Kubrick han aplaudido su nivel de compromiso. No solo venía a fingir un rato, se tragaba entero al personaje hasta controlarle el pulso. Todos sabemos que Jack no soltaba el personaje ni para ir al baño por semanas mientras grababan Atrapado sin salida. Llegó al extremo de ignorar al director por días y días en té solo para mantener viva la furia de Randall McMurphy. Para El Resplandor, el loco escribió hojas y hojas de pura paranoia mental para meterse de lleno en la cabeza de Jack Torrance. Y ojo, esto no era un teatrito de método, era su forma de respetar nuestro arte. Forjando su ley de oro. Llegas puntual. ¿Te aprendes el guión? Sueltas la verdad y traes lumbre al set. Nada de egos idiotas, y ni flojera o actuar mirándote al espejito del camerino. Nos dejas las entrañas en la toma. Te vacías por completo o lárgate a tu casa. Y cuando alguien pisoteaba sus reglas, él no perdonaba. Acompáñame a ver el primer nombre de Jack. Créeme, fue el golpe más duro para él. Hablamos de su ídolo máximo, el mismísimo dios de nuestra actuación moderna y al final, su mayor decepción en un set. Marlon Brando. Jack le prendía veladoras a Brando. Para Jack y los que tomamos esto en serio, Brando era nuestro mesías actoral. Sus actuaciones salvajes y expuestas en un tranvía llamado Deseo y Nido de Ratas rompieron las reglas del juego. Inventó una nueva forma de pararse frente a cámara. Así que cuando Jack tuvo la chance de grabar con su ídolo el western del 76 de Missouri Breaks, debía ser el sueño húmedo de cualquier actor. El choque de 2 monstruos de la escena, dirigidos por la batuta de Arthur Penn. Todos en el estudio esperábamos magia, pero filmar con Brando resultó una reverenda pesadilla. Ese genio intocable que Nicholson adoraba en el cine, era en la vida real un fantasma en el set, una sombra apagada, ahogado en una hueva enorme y muy frustrante. Jack llegaba llamado todos los días con el libreto dominado, listo para darle batalla a su ídolo, pero se topó con pared. Brando ya no jugaba a eso. Jamás se aprendió sus líneas ni una bendita vez. En los pasillos cuentan que Jack dijo: "Este tipo inventó la actuación moderna para el cine, tú y yo que conocemos este negocio lo sabemos". Tenía el guión pegado en las lámparas. Si lo dejabas, leería el diálogo de un plátano de utilería.
Decían que era un genio, pero para los especialistas era un genio flojo. Y sinceramente, un genio flojo es solo una forma elegante de llamarlo fraude. Las mañas de Brando en el set se volvieron legendarias. Cobraba auténticas fortunas, llegaba con sobrepeso al llamado y tomaba decisiones cada vez más absurdas con sus personajes, que parecían hechas solo para su propio berrinche. Agarró un acento irlandés rarísimo y usaba sombreros y vestidos en cámara. Decisiones que nos dejaron helados al equipo y a sus compañeros de reparto. Para Nicholson no era arte excéntrico, era una tremenda falta de respeto para los especialistas que estábamos ahí rompiéndonos el lomo. Hay una línea muy fina entre genialidad y soberbia. Y Brando la cruzaba todos los días, casi siempre dándole la espalda a la cámara para poder leer sus líneas. Jack decía que venía a trabajar para crear, a buscar verdad en lo más profundo del set. Pero Brando solo venía a entretenerse. Eso no era actuar, era su fiesta privada y nosotros los técnicos sobrábamos. Nos rompió el corazón a todos en producción, ¿saben? Ver al gran ídolo volverse una burla de sí mismo. La cinta fracasó horriblemente. Y aunque Nicholson siempre respetó el cine viejo de Brando, juró que jamás volvería a pisar un set con él. Ese caos no valía la pena. Los que estuvimos ahí aprendimos a la mala. Nunca conozcas tus ídolos, menos cuando ya no son leyendas. El segundo caso es más denso y trágico. Una relación que el mismo Nicholson vio como el daño colateral de una carnicería creativa brutal. Shelley Duvall. Su infierno fue el Hotel Overlook, el set de esa joya del terror que Stanley Kubrick armó en 1980. El Resplandor. Para nosotros en el gremio no era pleito de estrellas. Era un trauma compartido, provocado por un director obsesivo. Los técnicos sabíamos que Kubrick exigía cientos de malditas tomas para una simple escena, llevando al elenco al borde del colapso físico y mental. Ese infierno de rodaje duró más de un año entero. Nicholson, como el profesional que es, logró sobrevivir. Canalizó toda esa bilis en la furia de Jack Torrance. Entendió el jueguito de Kubrick y como buen lobo de set supo moverse en toda esa demencia. Pero Shelley Duvall, haciendo a la pobre Wendy Torrance, tuvo un proceso distinto. Su talento era pura vulnerabilidad en bruto. Y con la presión enferma de Kubrick, la vimos desmoronarse en pleno set día tras día. En entrevistas, Nicholson admitió que la crisis emocional de Duvall nos agotaba a todos. Él ocupaba concentración, un ancla para reaccionar, pero sentía que actuar con ella era siempre un volado, pura culpa de la tortura de Kubrick. La traían muy presionada. Analicemos esto juntos. Stanley era un maldito general en guerra, y todos éramos sus peones en la trinchera, pero Dios santo, esa mujer traía una nube negra al set cada bendita mañana. Cero consistencia. Tirabas una toma y salía brillante. A la siguiente era un desastre total. En este negocio necesitas a alguien que te siga el paso. Tienes que saberte la coreografía, aunque improvises. Con Shelley en ese infierno, casi siempre parecía que escuchaba otra canción. Era imposible agarrarle el ritmo. Toda la frustración de Jack no era contra Duvall, sino contra la perversa dinámica que se armaba. Los que hacemos cine necesitamos bases sólidas para las escenas y él sentía que la filmación dependía de sus ataques de pánico. Eso volvió un rodaje infernal en algo casi imposible. Años después, con la cabeza fría, Jack suavizó mucho su postura y mostró una empatía tremenda por todo lo que ella sufrió. Decía que la respetaba mucho, que la tortura de Stanley fue imperdonable, que nadie merecía vivir algo así. El rodaje nos rompió a todos los presentes. Casi nos destruye. La cinta es una obra maestra, pero se hizo pisoteando nuestra salud mental. Ojalá no nos hubiera costado tanto a todos en el equipo. El siguiente caso es un choque de filosofías. Tom Cruise. A primera vista, su trabajo en aquel clásico judicial de 1992, Algunos hombres buenos, se veía brutal. Nicholson como el coronel Nathan Jessup y Cruise como el joven abogado Daniel Kaffee armaron una de las escenas de confrontación más icónicas para los que hacemos cine. Ese grito de no puedes manejar la verdad se volvió una leyenda, pero tú y yo sabemos la verdad. Detrás de cámaras, a Nicholson no le impresionaba el tú y yo sabemos cómo funciona la industria. Para Jack, devoto del método Meisner, esa energía de Cruise parecía de plástico. Veía una marca meticulosamente fabricada, no a un ser humano real. Los expertos sabíamos que esa concentración casi psicópata de Cruise
Se enfocaba en controlar su imagen pública y no en una verdadera inmersión actoral. Fingía querer aprender de mí, siempre escrutándome, haciendo preguntas, pero al final todo giraba en torno a su marca, le confesó Jack a sus colegas. Los analistas notamos que solo estaba fingiendo el papel del joven prodigio estudiando al genio. Era pura farsa. Si analizas su mirada, ves los engranajes girando. Un clic. Una sonrisa perfecta de estrella, pero totalmente hueca. Exijo actores de verdad. Tráiganme a alguien con fallas. Alguien que se equivoque en escena. Dame a un humano. Como especialistas, sabemos que Nicholson vive del caos, del riesgo absoluto de ignorar qué hará su compañero de escena. Él diagnosticó a Cruise como lo opuesto, un técnico que pisaba el set con cada mínimo detalle, cada microexpresión, cada diálogo milimétricamente ensayado. Para un purista como Jack, eso jamás será arte dramático. Era solo ejecutar mecánicamente. Esa icónica escena del juicio. Al público le fascina, de acuerdo. Cumplimos ante las cámaras, pero lo que ven ahí soy yo golpeando una pared de ladrillos. Me desgasté intentando exprimirle a este muchacho una reacción orgánica, y lo único que me devolvió fue su ensayo robótico frente al espejo. Es la abismal brecha entre improvisar jazz y reproducir un disco. Yo prefiero el sudor y la conexión visceral. Aunque este choque de métodos generó una actuación digna de nominación al premio Oscar, Jack juró jamás repetir escena con Cruise. Sus escuelas actorales eran mundos totalmente incompatibles. Admirábamos su estricta disciplina, pero ahí faltaba alma. Pasemos ahora a evaluar otro choque de egos, y brutalmente personal. Una guerra de resistencia psicológica contra una actriz que Jack alguna vez idolatró en un proyecto que él sentía muy suyo, Faye Dunaway. Como profesionales, vimos a Nicholson y Dunaway hacer historia pura en La Joya, de 1974, Chinatown. Su alquimia era brutal, así que cuando Jack tomó el mando directivo en los 90s para The Two Jakes, reincorporar a Dunaway para revivir a su icónico personaje de Evelyn Mulray era de manual, pero terminó siendo un matadero. Las jerarquías mutaron. Nicholson ahora dictaba las reglas y la sinergia creativa de su primer cinta desapareció, devorada por una guerra campal. Nosotros en el gremio sabemos que la actitud de Dunaway en las grabaciones era insufrible. Impuntualidad crónica de horas, narcisismo y escudos emocionales por todos lados. Peleaba cada maldito diálogo, diagnosticó Jack en una rara radiografía sobre esta filmación tan caótica. No le interesaba el arte escénico, era un pulso psicológico. Buscaba someterme con su propio control. Como cineasta, tú y yo sabemos que exiges aliados. Los actores deben ser tus verdaderos cómplices narrativos. Yo solo recibí de ella puro terrorismo actoral. La olla de presión reventó. Jack, ya aplastado por la inmensa responsabilidad técnica de dirigir y estelarizar la secuela de una obra cumbre del séptimo arte, ahora enfrentaba un desgaste psicológico brutal con su estrella principal. Sus batallas de ego eran un mito en la industria. Los presentes atestiguamos cuando Nicholson, totalmente desquiciado, le gritó que era inmanejable. Confirmamos que casi presiona el botón nuclear de despedirla fulminantemente y borrarla a medio rodaje. La toxicidad llegó a niveles radiactivos. Los guionistas debieron reescribir todo para aislar sus personajes. Como expertos sabemos que dirigir es tirarse al vacío. El intérprete debe sentir que tu red técnica lo va a atrapar y proteger. A cambio, el líder del set confía en que el talento rendirá, se dejará dirigir y se prestará a la experimentación. Esa seguridad psicológica voló en pedazos desde la primera toma. Terminó mutando en una crisis de rehenes en el set. Cero alianzas artísticas. Así nadie filma obras maestras. Simplemente pudres la creatividad de todo el equipo. The Two Jakes terminó sepultada en taquilla y críticas. Un patético fantasma de su origen. Clínicamente hablando, Jack sufrió un colapso profesional que lo asqueó completamente de la silla de director y desintegró su vínculo histórico con Dunaway. Ahora evaluemos el caso de un actor que Jack idolatraba técnicamente, pero cuyo método de inmersión lo llevaba directo al borde de la locura. Sean Penn. En 2001, Jack estelarizó The Pledge, un intenso thriller psicológico operado por Penn. En el papel era un laboratorio perfecto. Dos pesos pesados de la intensidad y actuación de método chocando para destripar la psique de estos complejos personajes en pantalla. Y nosotros sabemos que Jack siempre validó la mente quirúrgica de Penn al armar las escenas
Para quienes analizamos estas dinámicas, trabajar bajo su dirección fue, como dijo Jack, asfixiante. El verdadero conflicto radicaba en el control creativo. Ben, un tipo famoso entre nosotros por su obsesión con el realismo crudo, meticuloso y sumamente exigente, tenía una visión milimétrica para cada maldito momento. Buscaba capturar una verdad cruda, pura y sin adornos. Y los expertos sabemos que él creía que solo lo lograría con un control absoluto. Pero para un monstruo como Nicholson, cuyo genio técnico reside en puro instinto y espontaneidad, su talento para hallar magia en lo imprevisto, esto fue una tortura. Sean siempre quería que las cosas se hicieran a su modo. Quienes estudiamos esto vemos cómo planeaba cada pausa, mirada y línea. No había margen para respirar, improvisar o descubrir. Como analistas sabemos que te daba una línea para leer y esperaba una imitación perfecta. Tú y yo nos preguntamos, ¿para qué contratas a Nicholson si buscas un títere? Jack se sentía asfixiado. Describió el rodaje como algo agotador, porque la cacería técnica de Penn, buscando ese realismo, mataba cualquier chispa de vida en el set. Sean es un genio brillante desde el punto de vista técnico, pero es un pintor que exige cada trazo exactamente donde lo planeó. Yo no soy un trazo, soy la pintura. Voy a experimentar para ver qué pasa. Pero Sheehan no lo toleró. Quería un resultado cerrado, no una actuación viva. Para los especialistas, eso es la muerte. Es como pedirte correr un maratón amarrado. Nosotros los críticos sabemos que, aunque Nicholson nos dio una actuación brutal que la crítica especializada aplaudió de pie, él y Penn jamás volvieron a cruzar caminos, un choque letal entre dos métodos técnicos brillantes, pero totalmente incompatibles en el set. El último nombre de este análisis es, para nosotros, los expertos, el más impactante. Un actor que quizá sea la máxima estrella de su generación. Alguien con quien Nicholson colaboró en una de las cintas más aclamadas por nuestro gremio, Leonardo DiCaprio. Su proyecto fue la joya maestra de Martin Scorsese de 2006, Los Infiltrados. Nicholson devoró la pantalla con una actuación aterradora, demostrando un dominio técnico absoluto del mafioso Frank Costello. Para quienes estudiamos cine, sus escenas con DiCaprio, el policía encubierto, Billy Costigan, son una clase magistral de tensión insoportable. Y resulta que esa intensidad podría no haber sido simple actuación. Colegas nuestros dentro del rodaje confirmaron que, aunque había un enorme respeto y profesional, Nicholson veía el riguroso método de DiCaprio como algo frustrantemente rígido. Mientras Jack buscaba caos absoluto, Leo priorizaba disciplina y precisión. Es demasiado calculado. Dicen que comentó Jack sobre su colega. Todo se siente ensayado, demasiado intelectualizado, ha hecho la tarea. Conoce a fondo a su personaje. Sabe exactamente qué ejecutará en escena, pero le falta peligro. Cero posibilidades de que improvise algo que de verdad te sorprenda, ni siquiera a él mismo. Los expertos sabemos que Jack goza rompiendo límites y desestabilizando a sus compañeros. Hay un caso de estudio brutal del rodaje, donde en plena escena de alta tensión, Nicholson desenfundó un arma real contra un DiCaprio que casi infarta. Nuestro colega Scorsese dejó las cámaras rodando, capturando terror 100% real en Leo. Ese segundo define sus distintas filosofías actorales. Jack metía un peligro físico real para así forzar una reacción genuina. DiCaprio, un cirujano de la preparación, quedó descolocado ante ese caos. Leo es artesano. Arma su actuación ladrillo a ladrillo con absoluta precisión, logrando una estructura impecable. Pero los especialistas notamos cada uno de esos ladrillos, y Jack decía, no quiero ver ladrillos. Quiero una casa que pueda colapsar en cualquier maldito segundo. Eso es emoción pura. Eso es cine vivo. Logramos una obra maestra. Marty supo exprimirnos a los dos, pero me fui pensando, nunca más. El muchacho es genial, pero demasiado dócil para mi nivel. Entonces, acompáñame a concluir esto. ¿Qué nos demuestra este análisis? Este diagnóstico sin filtros de Jack Nicholson, ¿es un veterano rencoroso cobrando facturas en la industria? ¿O es uno de los últimos titanes diciendo la verdad en este Hollywood de ilusiones? Nuestro veredicto. No hay rencor, es pura honestidad. A sus 88 años, ha tenido tiempo para analizar una carrera técnica que tocó la cima de la actuación mundial. Para él, no se trata de odios personales, sino del código sagrado del método. Los nombres de esta lista representan las formas en que profanaron ese código,
ya sea por pereza, inestabilidad emocional, falsedad, exceso de ego o por control asfixiante y cero riesgo en escena. Como él mismo dijo, todos me enseñaron algo importante, tú y yo sabemos que en este negocio a veces aprendes exactamente qué no hacer. Para nosotros los profesionales, actuar jamás es fingir. Cualquier mocoso puede hacer eso. El verdadero oficio es escupir la verdad, tu propia verdad, la entraña del personaje. Es pararte ahí entregando un pedazo de tu propia alma, dispuesto a sangrar en escena. Si no vienes a ofrecer pura honestidad, no te quiero en mi set. Así de simple. Compartas o no el duro veredicto de este maestro, hay algo indiscutible. Jack Nicholson suelta las cosas sin filtro. Y su ojo, afilado por 60 años, en las trincheras de Hollywood, sigue siendo brutalmente letal. Piénsalo bien. ¿Te sacó de onda algún nombre de nuestra lista negra? ¿Sientes que Nicholson se pasó de la raya o solo escupió verdades? Deja tu veredicto en los comentarios. Y si quieres que sigamos destapando los secretos más oscuros de la industria, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Tú y yo vamos a desenterrar la verdad sobre MASH y los actores que Alan Alda detestaba a muerte.